Vamos a comenzar. Antes que nada, pues quiero agradecer la presencia del doctor Gerardo López Cervantes, quien fungirá en esta ocasión como moderador, como comentarista del libro El ocaso de la globalización. También agradecer la presencia del doctor Arturo Huerta González, quien es el autor. Él, no voy a hablar mucho, es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Más adelantito estaré presentando su semblanza. A nombre del doctor Jorge Rafael Figueroa Albénez le doy la bienvenida. Me pidió que lo disculpara. Él, en estos momentos, por cuestiones del cargo que él desempeña, no puede estar con nosotros, pero me pidió que agradeciera su presencia. Veo que hay una afluencia muy importante de alumnos, cosa que también agradecemos. Y sin ahondar mucho en detalle, pues yo creo que comenzaremos la discusión del libro, ¿no? Para esto le voy a dar la palabra al doctor Gerardo López Cervantes, quien ustedes ya lo conocen. Él fue director de la facultad, actualmente es profesor de esta facultad también. Y pues sin más preámbulo, pues le doy la palabra, doctor. Muchísimas gracias, doctor Irwin. Buenos días, alumnos, estudiantes de la Facultad de Economía, maestros que ahora nos acompañan. Debo decirles que para la facultad, para ustedes y para los colegas que forman parte de esta facultad, colegas economistas, es motivo de festejo, de satisfacción, de orgullo el tener la presencia aquí de un destacado académico de la Universidad Nacional Autónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué? Porque él, junto con muchos otros académicos de gran prestigio, fueron los que, o son los que le han venido dando proyección al análisis económico crítico del desempeño de la economía mexicana y de las políticas públicas. Esto se ve reflejado en una enorme cantidad de obras, artículos, libros que han sido publicados por esta generación de economistas destacados que están en la Facultad de Economía de la UNAM. Están en la facultad, están en la División de Estudios de Posgrado, están también en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Al doctor Arturo Huerta González le doy seguimiento a sus artículos, a sus libros, desde fines de la década de los 70 y particularmente en los 80. Desde entonces se ha estado publicando libros que han sido referentes analíticos de lo que para efecto de conocer el desempeño de la economía mexicana. Él, junto con el finado Eduardo González, que seguramente lo tiene bien presente, el doctor Arturo Huerta, eran los que también nos apoyaban mucho cuando estábamos en la formación de cuadros académicos para la Escuela de Economía, para venir a impartir cursos de verano a los maestros. Aquí nosotros lo recibíamos. Eduardo González era un referente también analítico por sus artículos en la revista Proceso y en otras revistas de la Escuela de la Facultad de Economía de la UNAM. Lo tenemos presente. Al doctor Arturo Huerta González lo recuerdo de manera particular con uno de los primeros libros que leí de él, que se llama La economía mexicana más allá
del milagro, publicado en 1986. O sea, estamos hablando ya de 31 años, ¿no? Pero antes él trae una serie de publicaciones, ¿no? También artículos. Pero también lo recuerdo por los libros Liberalización e Inestabilidad Económica de México, Riesgos del Modelo Neoliberal Mexicano, publicado en 93, La Política Neoliberal de Estabilización Económica en México en 1994, y de ahí hay muchos más, ¿no? Hasta llegar a este último que se titula El ocaso de la globalización. Por lo tanto, estamos ante la presencia de un académico con una consistencia y permanente seguimiento a los indicadores, a la evolución de la economía mexicana y el comportamiento de la economía mundial y cómo ésta incide en el desenvolvimiento de la economía mexicana. Yo voy a tratar de hacer una serie de síntesis así muy puntual del contenido del libro, reduciendo, tratando de ser lo más específico posible para efecto de que nosotros tengamos más tiempo para escucharlo a él, porque en el marco de esta coyuntura económica que está viviendo México, creo que es muy pertinente que si lo tenemos ahora aquí, el tiempo que se dedique para presentación del libro sea complementado con una exposición extensa de parte de él, ¿no? El ocaso de la globalización es un libro recientemente publicado por la Facultad de Economía de la UNAM. Su contenido se centra en el análisis del desenvolvimiento de la economía mexicana. Observa que la globalización, la liberalización y desregulación económica, así como la reducción de la participación del Estado en la economía, ha conducido a que la economía mexicana observe desde hace más de 3 décadas bajo crecimiento económico, elevadas tasas de desempleo, altos niveles de endeudamiento, creciente desigualdad del ingreso y una gran vulnerabilidad a fenómenos económicos financieros que se originan en el exterior. Además, el presente libro se ocupa de valorar también las reformas estructurales que fueron aprobadas por allá en el 2014-2013. El contenido del libro está estructurado en 7 capítulos, a lo largo de los cuales analiza una diversidad de temas que tienen que ver con la evolución macroeconómica de México, pero también de la economía mundial y la incidencia que ésta tiene sobre la economía mexicana. En algunos apartados, su análisis se concentra en lo coyuntural, pero en muchos otros se remite a una valoración histórica. Por lo tanto, no demarca un periodo específico de estudios, pero en todos ellos hay un gran esfuerzo de concentración analítica con indicadores actualizados casi todos hasta el año 2016. Este es indudablemente un libro que para los que están cursando en el séptimo semestre la materia de economía mexicana, es un libro excelente, ¿no? Es perfectamente recomendable porque efectivamente se acopla a lo que debe ser el contenido de un curso de economía mexicana. En uno de los capítulos, en el 1, analiza la incidencia que tienen las variables externas para el crecimiento económico nacional, estableciendo que la economía mexicana, al no contar con sólidas condiciones endógenas de crecimiento económico, ha estado sujeta a la evolución de sus principales socios comerciales, al precio internacional de los productos que exporta, a la evolución de los mercados de capitales y de divisas, a la política monetaria de Estados Unidos,
a la entrada de capitales, a las remesas internacionales y a la disponibilidad de endeudamiento externo. Las recientes medidas de política monetaria y fiscal, reflejadas en un aumento a la tasa de interés por parte del Banco de México y de restricciones del gasto público por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han actuado contra el sector productivo y el empleo. Señala que el aumento de la tasa de interés estimula, sí, la inversión en deuda pública, pero no estimula la inversión para el sector productivo. Los menores gastos públicos restringen la demanda y lo que hace no es estimular la inversión ni la contratación de mano de obra. Con ello, lo que se logra es una mayor desigualdad. En relación a la política monetaria, señala que la autonomía que el Banco de México tiene en relación a esta política no está pensada en servir de apoyo para el crecimiento económico y la generación de empleo. El Banco Central prefiere asumir el costo de la política monetaria restrictiva para frenar la demanda y evitar presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio, para que el capital no se vea afectado y fluya fuera del país. Al frenar con esta medida la actividad económica, contribuye a reducir el crecimiento de la oferta monetaria y a atraer capitales, dada una mayor tasa de interés, lo cual aumenta las reservas internacionales, sí, pero con ello estrecha la relación que guarda la oferta monetaria con las reservas internacionales para así garantizar la estabilidad cambiaria y la convertibilidad de la moneda. Las reformas, al ocuparse de las reformas estructurales, señala que la reforma laboral, la energética, han desatendido las condiciones internas para el crecimiento económico, no fueron concebidas para mejorar el ingreso de la población y con ello servir de plataforma para dimensionar el mercado interno y lograr que México redujera su dinámica de dependencia del mercado mundial o de acontecimientos suscitados en el exterior. La reforma, vista así, las reformas solo han configurado cambios patrimoniales que han acentuado la centralización de los activos, incrementándose la participación del gran capital en la economía, y en contraparte se ha reducido la participación de las remuneraciones a los trabajadores en el ingreso nacional. Luego, en otros capítulos, hace un análisis de la política monetaria de los países desarrollados y el impacto que ha tenido sobre la economía mexicana. Hasta antes de la crisis de 2008-2009, ante la crisis del 2008-2009, la Reserva Federal de Estados Unidos, la Fed, lo que hizo fue tomar medidas rápidas, inmediatas y de gran trascendencia para efecto de superar esa crisis, ¿no? Lo que hizo fue reducir la tasa de interés mínimo. Con ello logró inyectarle liquidez a la economía norteamericana, abaratar el financiamiento y generar condiciones para que la economía norteamericana se recuperara en un periodo muy corto. Contrario a lo que hicieron los países de la Unión Europea y Japón, que le tuvieron temor a replicar en sus economías esas medidas, y lo que hicieron con el paso de los años es retrasar muchísimo la recuperación de estos países, y hasta que se dieron cuenta por allá en el 2012, 2013, 2014 más o menos, se dieron cuenta de que era
no era la decisión más correcta, y lograron tomar medidas un poco cercanas a las que había tomado Estados Unidos, y con ello poder recuperar la dinámica ligera de crecimiento de las economías norteamericanas. Sin embargo, sabemos que todos estos efectos, un aumento en las tasas de interés en las economías desarrolladas, particularmente en Estados Unidos, pues tiene un impacto internacional, y eso se ve reflejado también en las economías dependientes, ¿no? Como el caso de México. Es decir, al haber un aumento en la tasa de interés, que es lo que sucedió recientemente por parte de la Fed, en México tenía que reaccionar el Banco de México, y lo que hace es, para evitar una transferencia de capitales hacia la economía norteamericana, porque el diferencial de rentabilidad se había reducido, pues lo que hace el Banco de México es entrar en sintonía y también empezar de manera permanente, continua, a aumentar la tasa de interés, con lo cual logra mantener de alguna manera evitar la fuga masiva de capitales. Sin embargo, como sabemos, esta decisión que toma la Fed tiene que ver con las presiones que estaban teniendo de las cúpulas empresariales, y particularmente de los grandes corporativos de fondos de ahorro que existen en Estados Unidos, porque tasas de interés como las que habían prevalecido hasta el 2015 eran un atentado a la rentabilidad de esos fondos, ¿no? Entonces, y lo que hacen con esta presión es simplemente también la Reserva Federal actuar en esa sintonía, en esa presión, y al actuarlo, obviamente quienes más lo festejan son estos fondos de ahorro internacionales que manejan miles y miles de millones de dólares, y que obviamente con tasas bajas pues simplemente lo que hacen es reducir el nivel de acumulamiento de capital de esos fondos. Hay un capítulo de este libro que está dedicado a analizar la desaceleración de la economía china, estableciéndose en este capítulo que esto ha sido determinante para que los precios internacionales de las materias primas se hayan caído, afectando a las economías emergentes y particularmente a las de América Latina, que venían creciendo arrastradas por la fuerte expansión del mercado chino. El libro además contiene un capítulo dedicado al análisis de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y eso da pie para que él refleje un cuestionamiento de la globalización como el causante del bajo crecimiento, las altas tasas de desempleo, los bajos salarios y la creciente desigualdad en la distribución del ingreso nacional. Considera que este desprendimiento del Reino Unido de la Unión Europea tiene repercusiones ya a nivel mundial, pues tales problemas y descontentos están presentes y se están replicando en otras economías que integran la Unión Europea. El Brexit debilita indudablemente, señala el autor, a la Unión Europea y compromete dicha unidad. Señala que el Reino Unido tiene mejores a partir de esta decisión, y una vez que se concluyan los trámites para el desprendimiento total de Reino Unido de la Unión Europea, pues este país debe tener mejores perspectivas para encarar sus problemas, tomando en cuenta que muy pronto tendrá autonomía para manejar su política económica, entendida esta como la política monetaria y la política fiscal, que es algo de lo cual carecen los países
que forman parte de la Unión Europea. Concluye que de seguir la política económica predominante, continuarán reproduciéndose los problemas de vulnerabilidad y dependencia de las economías emergentes de las potencias comerciales. Plantea políticas para encarar la diversidad externa y para satisfacer las demandas de empleo y bienestar. Para ello se requiere, nos señala el autor, una mayor participación del Estado en la economía para regular y subordinar al sector financiero a favor del sector productivo y del empleo, así como para regular el movimiento de mercancías y capitales y tener el control de la moneda para poder flexibilizar la política económica a favor de los objetivos nacionales. Cierra el contenido de su libro final dedicando un apartado a la política de Donald Trump y sus consecuencias para Estados Unidos y México. Al respecto, se posiciona y señala que de establecer políticas proteccionistas de Estados Unidos dará pie a que otros países hagan lo mismo y que también utilicen el tipo de cambio como herramienta competitiva a lo cual desde hace muchos años Estados Unidos se ha venido oponiendo. También concluye que la generalización de las políticas proteccionistas no afectará el crecimiento económico mundial. Por el contrario, ante la desaceleración del comercio mundial y la caída de las exportaciones, al instrumentarse una expansión del gasto deficitario y las políticas proteccionistas, se incrementaría la rentabilidad de las empresas en el sector productivo nacional, ya que abren una perspectiva de crecer en torno al mercado interno. El problema, en el caso de México, lo advierte, es que no todos los países, y en el caso de México, podrán incrementar el gasto público, precisamente porque México tiene un gran problema de sobreendeudamiento desde mi punto de vista, ¿no? Lo cual hace difícil acogerse a este planteamiento. Bueno, pues estos serían los comentarios. Yo felicito finalmente al doctor Arturo Huerta por este libro que incrementa su propia biblioteca, y festejo que se mantenga tan activo, con tanta iniciativa para producir los insumos que se requieren para la formación de economistas que están en las escuelas de economía del país. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, un tema muy ad hoc. Sin lugar a dudas, un tema muy interesante, que viene pues muy bien dada la coyuntura actual de nuestro país, o más bien de la coyuntura económica mundial. No voy a ahondar mucho, solamente quiero comentarles también que con esta conferencia que a continuación vamos a tener por parte del doctor Arturo Huerta González, también vamos a dar inicio a la primera sesión del Seminario Permanente de Análisis Económico Social, la cual tenemos en esta facultad, en el área de posgrado. Doctor, sin mayor preámbulo, antes de darle el uso de la voz, voy a leer un poco la semblanza. Es un currículum bastante extenso, entonces voy a tratar de resumirlo bastante. El doctor Arturo Huerta González nació en la ciudad de Monterrey. Bueno, y ha sido profesor de la UNAM desde hace más de 40 años, ¿no? Tiene una infinidad de artículos, más de 100 artículos, alrededor de 18, 19 libros, muchos capítulos del libro, y se ha desempeñado principalmente en el área de posgrado de la UNAM en los últimos años, ¿no?
ha sido reconocido con bastantes premios, el premio anual de Economía de UNAMEX por su tesis de licenciatura, el premio anual de investigación de Economía Jesús Silva Herzog y el premio Universidad Nacional de Investigación en el área de las Ciencias Económicas y Administrativas. Entonces, sin mayor preámbulo, es miembro del Sistema Nacional o ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigación desde hace más de 20 años. Entonces, pues le damos el uso de la voz. Bueno, agradezco a las autoridades de esta facultad el que me hayan invitado para estar aquí presente. Agradezco los comentarios del doctor Gerardo López sobre mi persona y sobre el libro. Agradezco la presencia de todos ustedes. Me dio gusto que el profesor Gerardo López haya hablado del profesor ya fallecido Eduardo González, que fuimos compañeros en la licenciatura. Él fue el máximo dirigente estudiantil en el movimiento de 1968 en la Universidad de Nuevo León. Después nos fuimos a estudiar la maestría a Chile, después profesores de la Universidad Nacional, y él falleció a fines del 89. Y resulta que el momento del 68 fue crucial para la generación que participamos en él. Donde no solamente se luchaba por la democracia, sino también por las injusticias y las grandes desigualdades existentes en nuestro país. Nosotros estudiamos en la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, que hasta la fecha es una facultad. Bueno, la cuestión es de que nosotros estudiamos en la Facultad de Economía de la Universidad de Nuevo León, que hasta la fecha sigue el enfoque de Chicago, el enfoque neoliberal del mercado, donde la economía se estudia a través de ecuaciones, a través de gráficas, donde no había y sigue sin haber un curso de economía mexicana. A Marx se le estudiaba a partir del curso de historia del pensamiento económico. No había cursos de economía política, si no tendrías trabajo allá, Jaime. Y uno pues, tenía que estudiar para pasar la carrera, para titularse, pero dentro de las preocupaciones nuestras de transformaciones de este país, nos fuimos a estudiar a Chile. ¿Por qué? Porque en Chile justo en el 69 ganó la izquierda la Facultad de Economía, la universidad, y le dieron un viraje también a la enseñanza. Allá también se estudiaba el pensamiento económico convencional, y profesores de la CEPAL, estructuralistas, pasaron a dar clases en la maestría. También gente que había estudiado dentro de la formación de la economía política marxista, y de ahí que era un referente. Pasó, de hecho, nosotros fuimos de la primera generación de este nuevo enfoque, donde en la microeconomía era el estudio de la empresa oligopólica, a diferencia de los cursos convencionales de la microeconomía, donde predomina la competencia perfecta y se analiza la competencia imperfecta a través de la curva quebrada de demanda, etc. Sino que allá pasamos a tener profesores que recién también habían regresado de Inglaterra con todo el enfoque del análisis de la gran empresa oligopólica, todos los procesos de fusiones, absorciones, la misma penetración de las empresas transnacionales en América Latina. En macroeconomía era a Keynes, era a Galeski, donde Galeski analiza la macroeconomía a partir de Marx. Y entonces, a mí de hecho, lo he señalado en varias ocasiones, me llegó a gustar la economía cuando estudié en la maestría.
Tuve como profesores a los mejores economistas de América Latina: Aníbal Pinto, Condensador Tavares, Pedro Musculi, que fue ministro de Economía en el gobierno de Salvador Allende. Entonces, de hecho, ese premio de la tesis de licenciatura fue gracias a que estudié la maestría, ¿no?, que correspondía a una tesis de maestría, que la presenté como licenciatura realizando la maestría, ¿no? Pero era todo enfoque, repito, estructuralista, el enfoque de CEPAL de aquel entonces, el enfoque de Keynes, el enfoque de Marx, presentes en dicho trabajo. Y lo digo porque bueno, son la mayoría aquí estudiantes que están en proceso de formación para ser economistas, y estamos enfrentando una problemática económica de dimensiones a nivel nacional y a nivel mundial. Vemos que son las políticas de libre mercado las que están predominando en nuestro país y la gran mayoría de los países, y que nos han llevado a un pobre crecimiento. La economía mexicana del 82 a la fecha trae un crecimiento de 2.4% promedio anual. En el presente sexenio estamos creciendo al 2.1% promedio anual, donde hemos perdido el manejo soberano de la política económica. La política económica se traza en favor de los dueños del dinero. La política económica favorece al sector financiero. No hay política industrial, no hay política agrícola, no hay política de empleo, mucho menos política encaminada a distribuir el ingreso, sino estamos en un contexto donde el país no nos pertenece. Está el proceso de tranquilización en la banca, el proceso de tranquilización en la industria, en el sector comercio, en el sector agrícola, los exportadores de frutas y hortalizas comercializados por empresas transnacionales, los que comercializan las importaciones de los granos básicos, empresas transnacionales. Y desgraciadamente en este país no hay debate nacional con respecto al porqué de los problemas que enfrentamos y con respecto a los rumbos que este país debería tener. Van a venir elecciones presidenciales el próximo año, y yo señalaba esta semana en una reunión donde estaba Roberto Cordera, y yo decía que va a pasar lo mismo que cuando las elecciones donde participó Cuauhtémoc Cárdenas, Zedillo y Fernández Ceballos, donde no había distinción alguna de las propuestas económicas entre esos candidatos. ¿Y por qué? Porque todo el mundo quiere ser bien visto por el gran capital para hacer opción de gobierno, lo cual es muy preocupante, ¿no? Es decir, no hay interés para rescatar proyecto de nación alguna. Están ahorita las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio, y yo esta semana, no sé si lo leíste, Jaime, el artículo publico cada semana en la Jornada del Oriente. A veces la Jornada Nacional saca algún artículo de esos cada mes o cada 2 meses, y el artículo se titula la creciente pérdida de soberanía del país. En cada renegociación de la deuda externa cedemos soberanía. ¿Qué pasó en la renegociación de la deuda del 82? Se obligó al país a abrir la economía, a disminuir el tamaño de participación del Estado en materia económica, y que el Estado procediera a la venta de empresas públicas. En el 86 se ingresó al GATT, lo que hoy es la Organización Mundial de Comercio. En la renegociación del 89 quiso salir de Gortari, donde dijo, bueno, ustedes no habían nacido, en un famoso discurso donde dijo que había que ponerse de pie para cantar el himno nacional ante los logros de la renegociación de la deuda externa. ¿Qué se renegoció ahí? Pues que la banca que el gobierno había nacionalizado ante la crisis del 82 volviera de nuevo al sector privado, que se permitiera la libre movilidad de capitales, y que avanzara en esta cuestión de libre comercio, y de ahí que empiezan las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que empieza a entrar en funciones en el 94. Después vemos cómo
fíjense ustedes, en el 82 el gobierno tenía 2.000 empresas públicas, más de 2.000 empresas públicas. Actualmente hasta ya Pemex fue abierta a capital internacional. Ya no tenemos más de 5 empresas públicas, ya todas tienen participación de capital nacional y sobre todo internacional. Vemos cómo ya se señaló en las reformas estructurales del actual gobierno que ha implicado, es lógico, vender los sectores estratégicos. En el caso de Salinas de Gortari se vendió Teléfonos de México, que era una empresa estratégica de alta rentabilidad, se pasó al sector privado. En el caso de Cedillo se vendió Ferrocarriles Mexicanos y se pasó de la banca nacional a permitir ya la desacreditación de la banca. Entonces hemos estado en estos procesos de creciente extracción de la economía, y si esa extracredización se produjese en mayor desarrollo tecnológico, mayor desarrollo industrial, en mayor creación de empleo, mayores salarios, pues bienvenida, pero no. Extracredización que nos lleva a incrementar el poder del gran capital, a disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y por lo tanto a la subordinación del Estado, ya ves, Estado, es decir, gobierno, el Congreso, legislando, gobernando para el gran capital privado nacional e internacional. Se dio autonomía al Banco Central en el 93, que empezó a operar en abril del 94. ¿Y qué implica la autonomía del Banco Central? Quitarle el monopolio del dinero al gobierno. Un gobierno que no controla la moneda no tiene política monetaria, no tiene política fiscal, no tiene política cambiaria para impulsar el crecimiento económico. El crecimiento económico requiere de qué? Requiere incremento de demanda. ¿Y el incremento de demanda requiere de qué? De incremento de gasto público. El incremento de demanda requiere incremento de empleo. El incremento de demanda requiere incremento de salarios. Y nada de eso se ha venido dando, sino al contrario, han venido predominando las políticas de disciplina fiscal, de contracción del gasto público a nivel de los ingresos del gobierno. Entonces hay una contracción de demanda, contracción de la actividad económica, contrae la creación de empleo, desempleo que debilita las negociaciones del trabajador frente al capital, y el predominio de los bajos salarios, creciente desigualdad del ingreso. Creciente desigualdad del ingreso, acompañado por estas políticas de privatización y extracción de la economía, repito, que debilitan al Estado, y el gran capital presiona para que se legisle y se someten políticas económicas a su favor. Ahí vemos como la banca extranjerizada gana el país lo que no gana en su lugar de origen. Y el propio Senado, el cual es el que legisla con respecto al sector financiero, ni siquiera es capaz de regular las comisiones bancarias. Entonces, estas políticas en favor de lo financiero, altas tasas de interés, ¿para qué? Para que el capital venga y no se vaya. ¿Para qué? Para que el capital venga y encontrar los precios internacionales, para bajar el precio del dólar, se abarata el precio de los productos importados y así bajar la inflación. Pero esa alta tasa de interés me incrementa el crédito, me contrae la inversión, me contrae la actividad económica y aparte recrudece los problemas de los sectores altamente endeudados, porque tienen que pagar más alta tasa de interés. Entonces se termina descapitalizando el sector agrícola, se termina descapitalizando el sector industrial ante la transferencia de recursos crecientes al sistema bancario. Igual, dentro, entonces, vemos cómo se atenta sobre las condiciones endógenas de conversión y crecimiento. Tenemos menos industria. En 1981 la industria representaba el 22% de la actividad económica nacional, actualmente representa el 16%. Éramos autosuficientes en granos básicos, el sector agrícola era superavitario, y hoy en día ha pasado a ser superavitario en los últimos años por el aguacate, ¿no? Por las hortalizas, por las cervezas, por esa agroindustria, ¿no? Pero perdimos la autosuficiencia alimentaria, importamos los granos básicos, el maíz, trigo, arroz, frijol, soya, sorgo, ¿no? Necesario para la alimentación. ¿Por qué? Porque no somos competitivos en este contexto de apertura comercial. Y el gobierno que ha dicho de estos tratados libre comercial, no, el sector agrícola que no se toque, estamos bien, ¿no? ¿Por qué? Porque está actuando en favor de las frutas y hortalizas, que son empresas transnacionales en gran medida las que están detrás de eso,
en la producción y la comercialización de los mismos, y no tiene, o sea, una política de defensa a la gran mayoría de los productores agrícolas que están detrás de los granos básicos. Entonces, vemos que en el momento en el cual no hay una política fiscal de incremento de gasto público para ingresar al mercado interno, no hay política de incremento de empleo, incremento de salarios para ingresar al mercado interno, entonces se eligió la estrategia de crecimiento hacia afuera, incrementar exportaciones. Y lógico, los bajos salarios son funcionales a la competitividad necesaria para incrementar exportaciones. ¿Qué se está diciendo hoy en día con respecto a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? No, que no se toque la cuestión salarial. Que los salarios es un precio de mercado, ¿no? Como hay un exceso de oferta de trabajo, ¿no? Entonces el exceso de oferta de trabajo baja su precio, ¿no? Y el problema es que al seguir manteniendo bajos salarios, sigues manteniendo la contracción del mercado interno, sigues agudizando la desigualdad de ingresos. Es decir, para los empresarios y el gobierno que están negociando el Tratado de Libre Comercio, repito, es bueno seguir manteniendo los bajos salarios. Y Estados Unidos y Canadá, pues, los trabajadores dicen, no, pues es que los bajos salarios de México llevan a que las empresas de aquellos países se establezcan en nuestro país y generan menor crecimiento, menor generación de empleo en tales países. Y ellos están porque México incremente los salarios. Pero resulta que los salarios, bajos salarios, son una política esencial para el gobierno mexicano dentro de esta estrategia de crecimiento hacia afuera. Y si nosotros vemos los datos, pues sí, las exportaciones manufactureras han venido creciendo, pero resulta que esas exportaciones manufactureras, ese Tratado de Libre Comercio, no se ha traducido en mayor desarrollo industrial, no se ha traducido en mayor desarrollo de crecimiento económico del país, ni mucho menos en mayor generación de empleo. ¿Por qué razón? Porque las exportaciones de manufactura, esas exportaciones de autos, autopartes y demás, tienen un alto componente importado. El dólar barato con el cual México vino trabajando por muchos años, pues abarataba el costo de los insumos importados provenientes de China. Entonces las empresas transnacionales ubicadas en el país se angulan, traen sus insumos de China y del resto de Asia, aprovechan la baratura de mano de obra y de aquí exportan a Estados Unidos. Entonces México tiene superávit con Estados Unidos, sí, pero tiene un gran déficit de comercio exterior con China y con el resto de Asia. En las cuentas mexicanas, el superávit que México tiene con Estados Unidos son 122 mil millones de dólares. En las cuentas de Estados Unidos es el déficit que ellos tienen con México es 65 mil. O sea, hay una diferencia de lo que se cuantifica dentro de la balanza comercial de un país y otro. Pero México tiene un déficit con China de 65 mil millones de dólares y tiene un déficit con el resto de Asia de 54 mil millones de dólares y tenemos un déficit con Europa de 25 mil millones de dólares. Es decir, en esta política de apertura comercial somos perdedores. Por más que Trump dice no, que México ha sido el ganón del Tratado de Libre Comercio, no, Estados Unidos ha sido perdedor en el Tratado de Libre Comercio, Canadá ha sido perdedor en el Tratado de Libre Comercio y México ha sido perdedor en el Tratado de Libre Comercio. Estados Unidos tiene un déficit de comercio exterior con China de 368 mil millones de dólares, México, repito, de 65 mil millones de dólares y Canadá de 35 mil millones de dólares con China. Y nos dicen que en este Tratado de Libre Comercio hay que ganar todos. En absoluto. En el libre comercio no hay para que ganen todos. Quien ha ganado en esta estrategia de libre comercio ha sido China y el resto de los países de Asia. Todos los demás somos perdedores. Japón ha sido ganador, tiene superávit de comercio exterior. Alemania ha sido ganador dentro de la Unión Europea porque tiene superávit. Alemania, pero el resto somos deficitarios. No por nada, Estados Unidos está cuestionando los tratados de libre comercio, ya, o sea, dejó de lado el Tratado del Transpacífico. ¿Por qué? Porque reconoce que no tiene la competitividad para ser airosos dentro de este contexto de libre comercio. No obstante que ellos mismos fueron los promotores del libre comercio a nivel mundial. Hoy día también, la industria de Estados Unidos, la industria manufacturera en los 80 era el 20% de la actividad económica, actualmente es el 12%. Y de ahí la preocupación de Trump, lo que se realiza en el texto, es volver a ser America First, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la preocupación de China, y China es la segunda economía mundial y dentro de poco va a ser la economía número 1 a nivel mundial. Entonces,
el desarrollo de toda economía lo da el desarrollo de las fuerzas productivas. Entonces, por lo tanto, tú no puedes dejar de lado el sector manufacturero. Entonces, es lo que quiere recuperar Donald Trump, y que tiene razón, ¿no? O sea, cada país soberano determina su política económica. Entonces, como no puede retomar el proceso de industrialización y la creación de empleo a través del libre comercio, pues de ahí que quiere establecer políticas proteccionistas. ¿Y qué dice Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía del país? Dice, no. Dice, ok, estamos dispuestos a que Estados Unidos disminuya el déficit que tiene con México, pero a partir de más comercio. O sea, más comercio pues va a llevar, de nuevo, México no tiene competitividad frente a ellos. Y lo que Estados Unidos, ¿qué quiere? Porque fíjense, también en el mismo texto ahí se señala, así como México exporta el 82% a Estados Unidos, también el 80-82% de las importaciones venían de Estados Unidos. Pero a partir de que China ingresó a la Organización Mundial de Comercio en el 2001, cambió esta situación. Fíjense, México importaba de China en el 80 500 millones de dólares. Y actualmente México importa de China más de 75 mil millones de dólares. Entonces, las importaciones provenientes de México realizadas de Estados Unidos han disminuido. De ser el 82%, actualmente son el 47%. Entonces, lo que Estados Unidos quiere en estas negociaciones es que México deje de importar de China y que importe de Estados Unidos. Entonces, de ahí que lo que pasaría es que nuestro superávit con Estados Unidos disminuiría, en un lugar donde vamos a comprar más, y nosotros, o sea, México no está anteponiendo ninguna política industrial. O sea, en esta cuestión de las reglas de origen que tanto se discute, las reglas de origen son de los 3 países. Entonces Estados Unidos lo que quiere es que se incrementen los insumos de su país. Pero México, ¿qué está diciendo? No, es que vamos a perder competitividad, porque sale más barato seguir comprando de China que Estados Unidos nos abastezca. Pero México no es capaz de contestar, bueno, nosotros vamos a instrumentar política industrial para incrementar el valor agregado nacional, ¿no? Y así impulsar el desarrollo industrial y el empleo en el país. No, sigue defendiendo las importaciones provenientes de China. O sea, repito, no hay ni política agrícola, ni política industrial, ni política de crecimiento alguno, ¿no? Por parte del país. Entonces, vemos que toda esta política, decíamos, que ha actuado a favor del sector financiero, de esta autonomía del Banco Central, la austeridad fiscal, la disciplina fiscal, las altas tasas de interés, que el sector financiero gana lo que quiere, el sector bancario gana lo que quiere. Todas estas políticas atentan sobre el crecimiento económico. Decíamos, la industria requiere de créditos baratos, cosa que no existe. La industria requiere de incremento del mercado interno, cosa que no existe por las políticas de contracción de gasto público, por los bajos salarios, por la desigualdad del ingreso. Y entonces la economía se ha abierto, apuesta al crecimiento hacia afuera, pero finalmente el país compra del exterior más de lo que vende. O sea, somos deficitarios. ¿Cómo se financia ese déficit? Pues con entrada de capitales. Entonces seguimos aumentando la tasa de interés para que venga inversión extranjera, seguimos vendiendo el país para que venga inversión extranjera. ¿Cuál es el discurso oficial del gobierno con la reforma petrolera que nos ha dicho últimamente? Vamos a recibir 80 mil millones de dólares por la apertura petrolera, sí, pero va a ser en 10 años. Eso significa 8,000 anuales. Pero el déficit de cuenta corriente está aumentando tremendamente, ¿no? Tanto por el déficit de comercio exterior como por el pago del servicio de la deuda externa. Entonces, ¿cómo vas a financiar ese déficit de cuenta corriente? ¿Qué más vas a vender después de Pemex? ¿No? Porque las playas ya están vendidas. Entonces, lo cual pasa a reflejar la vulnerabilidad de la problemática económica en la cual nos encontramos. ¿Por qué el gobierno mexicano está apostando a toda costa que se mantenga el Tratado de Libre Comercio y que Estados Unidos no se salga? Porque implica entrada de capitales, ¿no? La inversión extranjera que ellos establecen en el país para producir para Estados Unidos. Si Estados Unidos se sale del ECAN, es lógico que ya no van a venir inversionistas para producir para el mercado norteamericano. Y el país requiere entrada de capitales, ¿no? El gobierno dice que controla o que combate, pero no combate el lavado de dinero.
¿Por qué? Porque hace 5 años significaba 36 mil millones de dólares anuales. Ahorita yo creo que ya está arriba de 50 mil millones de dólares anuales la entrada por lado de dinero, ¿no? O sea, le es funcional. Las mismas remesas, o sea, los mismos excluidos dentro del patrón de acumulación mexicana le pasan a ser funcionales porque al irse a los Estados Unidos transfieren remesas. Pero ahora con la política de Trump, ¿no?, de limitar, de mandarlos a los nacionales, pues va a atentar sobre el flujo de remesas, y aparte también Trump quiere regular esas remesas, ¿no? Entonces eso implicaría menos flujos de entrada de capitales, o sea, caída de exportaciones, disminución de remesas, y aparte de ya no tienes activos que vender. Y ello ha llevado al gobierno mexicano a colocar dentro de las negociaciones la cuestión energética, la cuestión de telecomunicaciones y el sector servicios. ¿Qué implica colocar al sector petrolero dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? Si el petróleo ya está abierto con la reforma petrolera, pues va a implicar de que el gobierno norteamericano, al estar dentro del Tratado de Libre Comercio, trace la política energética del país a su favor. Fíjense ustedes, primero salió la lista de temas de negociación por parte del comisionado de comercio de Estados Unidos, y hasta 10 días después, 2 semanas después, ya salió la lista de México, y México incorpora a pie puntillas las necesidades de Estados Unidos. En esta cuestión de la lista de Estados Unidos, dice, hay que asegurar el abasto estratégico de América del Norte, el abasto energético estratégico de América del Norte, y México lo coloca tal cual, ¿no? Es decir, nosotros ya somos deficitarios en el sector energético, importamos más allá de lo que exportamos. Importamos el 60% de las gasolinas que consumimos, y ya también estamos importando petróleo, ¿no? Las exportaciones de petróleo han disminuido. Y entonces Estados Unidos, México coloca el sector energético entre las negociaciones. ¿Para qué? Para estimular que vengan petroleras norteamericanas, para explotar el petróleo mexicano, para asegurar el abasto petrolero a Estados Unidos. Como Estados Unidos está teniendo problemas últimamente con la Arabia Saudita y con Venezuela, pues qué mejor de asegurarse el abasto del petróleo con su patio trasero. Entonces es una clara pérdida de soberanía, donde, repito, la política petrolera del país va a ser determinada por Estados Unidos y por las empresas nacionales que pasen a copar entonces no hay ninguna preocupación del gobierno de resguardar las reservas petroleras para las próximas generaciones de mexicanos. ¿Qué va a pasar cuando se acabe el petróleo? Y de hecho, la misma reforma petrolera lleva a compartir la renta petrolera. Si el gobierno se financiaba el 40% de sus ingresos venían del petróleo, y ahora con la caída internacional del precio del petróleo solamente son el 16%, pues va a seguir cayendo, por el momento en el cual las exportaciones sean comandadas por las empresas nacionales ubicadas en dicho sector. Que el gobierno dice, no, es que el 75% de las ganancias van a pagar impuestos. Pero bien sabemos cómo las empresas manipulan sus balances contables para mostrar las menores ganancias posibles, y por lo tanto va a mermar drásticamente los ingresos del sector público. Entonces vemos cómo la política económica, esa estrategia de economía abierta, nos ha llevado a depender de las variables externas. Cae el precio internacional del petróleo, se afecta a las finanzas públicas, se afecta al sector externo, se afecta a la dinámica económica del país, y lleva a qué? Pues a tratar de promover más entrada de capitales a través de acelerar el proceso de extracción de la economía, y la bronca es que no tenemos activos infinitos que vender para que ese capital venga y no se vaya. Entonces, el problema es que el gobierno mexicano sigue apostando al libre comercio. En esta cuestión del ocaso de la globalización, se analiza la problemática de China, como ya señaló el profesor Guerrero. China fue una economía victoriosa, creció en 10% promedio anual por 30 años. Pero los últimos 4 años está creciendo al 6.5% promedio anual. ¿Por qué razón? Porque no puedes crecer permanentemente en torno
a la exportación, porque estás generando déficit de comercio exterior al resto de los países. O sea, China es superavitario, el resto, la mayoría del resto deficitarios. Y el déficit de comercio exterior termina frenando tu crecimiento económico. Y al frenar tu crecimiento económico pasas a disminuir tus importaciones, que son las exportaciones de China. Entonces las exportaciones de China han caído, ¿no? El comercio mundial del 2010 a la fecha trae un crecimiento de 2% promedio anual. Entonces, lógico. Entonces, China, ¿qué está haciendo? Reconvirtiéndose en estrategia de crecimiento hacia el mercado interno. Está incrementando salarios, está incrementando créditos, está el consumo, ¿no? Y aún así, repito, crece al 6.5. Ya no va a volver a crecer al 10% o 11% como crecía antes. Estados Unidos, repito también, sus déficits de comercio exterior ya se han indicado menor crecimiento, problemas de desempleo, también bajos salarios, que no hacen incrementar los salarios de Estados Unidos, y de ahí que trata de regresar a políticas proteccionistas. Pero no obstante esos indicadores, México dice, no, el libre comercio, porque el proteccionismo genera inflación, porque el proteccionismo atenta a su enriquecimiento. Pero resulta que las economías desarrolladas y subdesarrolladas crecimos en la posguerra gracias a las políticas proteccionistas. En ningún momento histórico se lograron tasas de crecimiento significativas en países desarrollados y subdesarrollados como los 40, 50, 60 y 70. Si los países desarrollados y subdesarrollados pasamos a crecer menos a partir de los 80, son por esas políticas de libre mercado, que se dejó de lado las políticas proteccionistas y se permitió la libre movilidad de mercancías y capitales. Ahí están las crisis económicas recurrentes en las cuales hemos caído, el bajo crecimiento, los problemas de desempleo y la creciente desigualdad del ingreso. Y repito, estos son retos para los economistas, ¿no? O sea, y sobre todo aquellos economistas, sí, hay quienes estudian para lucrar, legítimo, ¿no? Pero hay quienes estudiamos o queremos ser buenos economistas para tratar de transformar la sociedad en la cual estamos. Y esto me lo marcó el movimiento del 68, ¿no? Pero bueno, la cuestión es de que el análisis del Brexit, o sea, cómo el Reino Unido decide salir de la Unión Europea. ¿Qué prometió el Reino Unido? Digo, ¿qué prometió la Unión Europea? Prometió que todos los países iban a haber incrementado su dinámica económica, iba a haber incremento de empleo, incremento de salarios, incremento de bienestar. Así como el famoso secretario de Comercio del Telecán, Serra Puche, dijo que con el Telecán íbamos a las ligas mayores. ¿Dónde está el país hoy en día después de 23 años del Telecán? ¿No? Estamos más subdesarrollados de lo que estábamos antes del Telecán. Tenemos menos industria, menos agricultura, no tenemos política económica para el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, repito, con respecto al mismo Reino Unido. Entonces, fueron los extrabajadores los que han sido afectados por esta Unión Europea, los que votaron por que se saliera del Reino Unido. Y lógico, ahí también hubo posiciones nacionalistas para brindar la integración, pero hubo de todo, ¿no? Pero lo que yo destaco en el libro es la posición de aquellos que están por que el gobierno del Reino Unido retome el manejo global de la política económica, no esté subordinado a las políticas económicas de la Unión Europea, y de hecho el primer ministro está instrumentando política industrial justo para impulsar los procesos de industrialización y la generación de empleo, etc. Y también, repito, pasa a reflejar es un cuestionamiento muy significativo, la segunda economía de importancia en Europa, que cuestiona todas estas políticas y que da pie a que otros países también sigan la misma ruta, tomando en cuenta los problemas de desempleo, los problemas de bajos salarios, de gran desigualdad del ingreso, predominante en la gran mayoría de tales países. Y bueno, y hay que tomar en cuenta que el Reino Unido no está dentro de la Unión Monetaria Europea. O sea, el Reino Unido sigue trabajando con su moneda y de hecho Alemania es el país de mayor crecimiento y el segundo país de mayor crecimiento el Reino Unido. ¿Por qué? Porque ellos han venido manejando su moneda, a diferencia de Francia, Italia y el resto que trabajan con el euro, que los limita más en torno al manejo de su política económica. Evidenciando que país que no controla la moneda no tiene política económica alguna, ¿no? O sea, el euro, bueno, eso lo analicé en otro libro que publiqué hace 4 años, que el euro tiende a desaparecer.
porque la única economía victoriosa ha sido Alemania, todos los demás son perdedores. Y dentro de la Unión Monetaria Europea, repito, no tienes, ningún país por sí solo puede evaluar la moneda, ningún país por sí solo puede financiarse con ella, y por lo tanto no tiene política fiscal, no tiene política económica alguna para satisfacer las demandas de la población. Pero bueno, entonces la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha recrudecido todo este debate en aquellos países que pasan a cuestionar tanto la Unión Monetaria Europea como la Unión Europea, tomando en cuenta que estas estrategias de unificación de los países no se han traducido en disminuir las diferencias entre ellos, no se han traducido en mayor empleo, en mayor bienestar. Igual, repito, con el Telecán se nos prometió que iríamos al crecimiento, que, fíjense ustedes, señalaba que el día 14 de agosto di una conferencia en el Senado sobre el Telecán, de hecho está en la página del Senado, en la fracción del PT Morena, ahí pueden ver la conferencia, está en YouTube también, y va a ser como libro, próximamente, un librito pequeño. Y ahí señalaba que en la primera semana de octubre, salida de la primera semana de octubre del 89, recién arribado a la presidencia de la República, el innombrable, fue al Congreso de Estados Unidos, y ahí yo pongo textual ahí la cita, donde dice: México ya se abrió el comercio, abrió su economía. Dice, México exporta a Estados Unidos en aquel entonces el 65%. Dice, y queremos que Estados Unidos nos dé igual trato. Así como nosotros los abrimos, queremos que Estados Unidos también se abra para nosotros exportar más y así generar más empleo en México y frenar la migración de mexicanos de este país. Y después, en la ronda de comentarios y preguntas, un legislador le dice: oiga, ustedes se abrieron porque quisieron, nosotros no los presionamos para que ustedes abrieran su comercio. Si ustedes quieren un acuerdo comercial con nosotros, pues vamos a negociar a ver qué más nos dan, ¿no? Porque ustedes están abiertos. Si quieren que nosotros los abramos, pues a ver qué nos ofrecen, ¿no? Entonces, de inicio, ¿no?, empezó mal el Tratado de Libre Comercio. México ya estaba abierto. Y aún así, repito, nos dice que somos los vencedores, pero no. Si somos superavitarios con Estados Unidos, repito, es porque las empresas triangulan. Los que se han beneficiado han sido las empresas transnacionales, que importan barato, porque México ha venido trabajando con un dólar barato, y aparte se han beneficiado por los bajos salarios. Entonces, la cuestión es que no podemos seguir con políticas económicas que no han resultado exitosas para las grandes mayorías. Las políticas predominantes han sido exitosas para quienes, para el sector financiero. Han sido exitosas para aquellos que se apropiaron de Teléfonos de México, de los que se están apropiando del petróleo mexicano, ¿no? Yo recuerdo haber visto la lista de Forbes de los hombres más ricos del país hace pocos años, y eran aquellos que se han apropiado de las empresas públicas, ¿no? El señor Carlos Slim, el Grupo México de las minerías, ¿no?, las televisoras, ¿no?, los banqueros, que todo eso fue de la nación, ¿no? Y en cambio, repito, la política económica la traza el sector hegemónico, la traza a su favor, es un problema de correlación de fuerzas. ¿Dónde están los industriales de este país? Pues están comercializando los productos importados, ¿no?, porque fueron desplazados por productos importados. ¿Dónde están los banqueros de este país? Pues están administrando la banca que antes fue de ellos. ¿Dónde están los líderes sindicales? Riquísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque no han antepuesto los intereses de su clase frente al capital. Ahí están los problemas de desempleo, los bajos salarios. ¿Por qué? Porque no tenemos la fuerza política para demandar políticas de empleo, políticas de salarios. Los industriales no tienen política, no tienen la fuerza suficiente para demandar política industrial. Los agricultores, granos básicos, no tienen la fuerza política para demandar política agrícola en favor de la producción de granos básicos. Entonces, tienen que ponerse en mente, ¿no?,
O sea, ¿cuál es el futuro que nos espera? Con respecto, ¿dónde van a trabajar? ¿Cuándo encuentran la mayoría de jóvenes que están aquí? Tendremos que haber menos industria, tendremos que haber menos crecimiento económico, el proceso de automatización está creciendo a pasos agigantados en la propia China, en Estados Unidos, a nivel mundial. Acabo de estar el mes pasado en Texas, un sobrino mío ingeniero de la General Motors, maneja 162 robots. Desde chiquillo era muy bueno para el internet, para otras cosas, para los juegos estos de Nintendo y demás. Dragon Ball. Y actualmente maneja 162 robots, y yo le preguntaba, cada robot cuántos trabajadores sustituye, dice entre 4 y 5. Entonces hay un problema creciente que va a haber de desempleo a nivel mundial, y no hay política de empleo alguno por parte del gobierno. Una empresa te crea un empleo si le reditúa más de lo que va a gastar en su contratación. El único que puede crear un empleo sin fines de lucro es el Estado. ¿Y cómo lo va a generar con esta política de austeridad fiscal que está predominando? Con estos recortes permanentes al gasto público. ¿Cómo se va a crear empleo con estas políticas de aumento de tasa de interés, de restricción de créditos para productiva? Entonces, está todo el debate, antes de terminar, está todo el debate con respecto a la política fiscal, donde el gobierno defiende a capa y espada una política responsable de austeridad fiscal. Nadie está por política de gasto público deficitario en este país, más allá de mis textos. En un contexto donde caen las exportaciones, donde el sector privado no está invirtiendo, porque está endeudado y está pagando sus deudas, y el gobierno está conteniendo el gasto público para lograr la austeridad fiscal, ¿cómo vamos a crecer? Si no tenemos condiciones competitivas para encontrar exportaciones, y aparte Estados Unidos te va a establecer políticas proteccionistas. ¿Está claro? Sí, la economía tiene tres sectores: el sector privado, el sector público y el sector externo. En el sector externo somos deficitarios, no probamos allá lo que vendemos, y eso te atenta sobre el crecimiento económico, y más te va a atentar con las políticas proteccionistas que Trump establece. Y el gobierno prioriza la austeridad fiscal, recorta el gasto público para pagar deuda. Hay que ser responsables con los acreedores, pero no son responsables con respecto a aquel que busca empleo y no lo encuentra. No son responsables con aquel que demanda mejores salarios, mejores condiciones de vida. ¿Para quién debe ser responsable la política económica? ¿Para el 0.01% de la población o para el 99.99% de la población? O sea, ¿dónde está ese 99.99% de la población demandando políticas de empleo, políticas de incremento salarial, políticas de distribución del ingreso? ¿Está claro? En cambio, ese 0.01% tiene el poder del dinero, el poder de los medios de comunicación, ¿no?, para estar creando niveles de concientización de que sí, hay que actuar con responsabilidad fiscal de disciplina fiscal. Disciplina fiscal que ha disminuido el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, y eso se ha traducido en ¿qué? En mayor privatización y extracción de la economía, donde uno tiene que pagar por todo. En la Ciudad de México tienes que pagar para transportarte de una colonia a otra, donde tienes que pagar cada vez más por el agua en muchas regiones del país, por la misma privatización que los estados han venido promoviendo desde el agua, donde tienes que pagar por la educación ante los cupos límites que tiene la educación pública, tienes que pagar por la salud ante también los problemas de la seguridad estatal. Y por la sociedad no dice absolutamente nada. Entonces, esta cuestión de, repito,
sea, no se puede seguir con esa política de austeridad fiscal, ni a nivel nacional ni a nivel mundial. Porque también esa política de austeridad fiscal te contrae el mercado interno y te vea contraído el mercado externo, porque el mercado externo es la suma de los mercados internos. Entonces ni crece para adentro ni crece para afuera, como está aconteciendo. ¿Cómo vas a crear empleo si el gobierno no gasta? O cómo el sector privado va a haber incrementado sus ingresos para pagar su deuda si el gobierno no gasta. Para que el sector privado sea superavitario, es decir, para que el sector privado vea incrementados sus ingresos, el gobierno tiene que ser deficitario. El gobierno tiene que gastar más allá de sus ingresos, para así incrementar demanda y que las empresas vendan más, incrementen sus ingresos para incrementar la inversión e incrementar la creación de empleo, el crecimiento económico, etc. O si no, nos vamos a seguir perpetuando el estancamiento económico a nivel mundial, a nivel nacional. Pero todos van a ver ustedes el próximo año, ya todos los candidatos están por la austeridad fiscal. Por favor. Igual con respecto al debate, tú eres de Morena, ¿verdad? No, de acá, compañero. Bueno, también está el debate entre la política proteccionista y el libre comercio. Tiene que darse el debate entre que el proteccionismo, yo lo enfatizo en el texto, va a volverse a imponer, tengo la menor duda, porque no hay viabilidad de mantener el libre comercio. Si México ha mantenido la apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio ha sido por la entrada de capitales, que nos ha salido muy caro, porque hemos tenido que vender el país y establecer la tasa de interés. Pero al no tener asegurada la entrada de capitales, pues no, ¿cómo vas a financiar el tema de comercio exterior? Pues no vas a poder seguir manteniendo la apertura comercial. Si vas a tener que realizar políticas proteccionistas, vas a tener que realizar políticas proteccionistas. Porque lo que el gobierno lo que está tratando de hacer es que restringir la actividad económica para restringir importaciones, para disminuir el déficit. Pero eso nos va a llevar a una crisis de proporciones. Y eso también no creo que vaya a estar en el debate nacional el próximo año. Y así este debate no lo quiere, menos lo va a querer si acaso se pronuncia por política proteccionista. Digo a la vida usted. Entonces, vemos que y otro problema, ¿no? La cuestión del endeudamiento, que ya se llevaba el profesor Gerardo. Sí, donde el gobierno está justificando la disminución del gasto público para pagar la deuda. Y deuda que se está incrementando por la devaluación, se necesitan más pesos para comprar dólares para pagar la deuda externa, y el aumento de la tasa de interés, a la cual recurre el Banco Central para que el capital venga, te incrementa el costo de la deuda pública interna. Entonces, ahí está el mismo presupuesto para el 2018. Lo que se incrementa tremendamente es el pago del servicio de la deuda. ¿A costa de qué? Pues de disminuir los gastos de infraestructura, de inversión, el gasto corriente de educación, salud, etc. ¿no? Los mismos gastos del Pemex, en infraestructura y demás, ¿no? O sea, no pasa por la mente de nadie el decir, vamos a reestructurar el pago de la deuda. Ya lo hemos pagado muchas veces. Y necesitamos recursos para poder desarrollar el campo, para poder desarrollar la industria, para poder crear empleo, para poder mejorar la distribución de ingresos y no seguir actuando en favor del sector financiero. Y luego otro elemento que yo introduciría, que ahí también les causa, no sé, a los políticos o a la gran capital. El gobierno que no controla la moneda no tiene política económica alguna. Nadie cuestiona la autoridad del Banco Central. O sea, lo cual pasa a evidenciar que, yo siempre insisto, las políticas económicas no son neutras. Las políticas económicas responden a intereses de clase. ¿Por qué se dio la autonomía del Banco Central en este país y a nivel mundial? Para quitarle el control de la moneda al gobierno. ¿Para qué? Para achicar el tamaño y participación del Estado en la actividad económica. Que si el gobierno quiere gastar más allá de sus ingresos, ¿qué le cuesta? ¿No? Que pida prestado. Y que pague la tasa de interés que el mercado le fija. Y lógico, ¿qué fue lo que pasó?
a lo que ha pasado. Entonces el gobierno, para no caer en déficit fiscal, pues dejó de invertir en Pemex, pasó a permitir que la entrada de inversión privada en su sector, ahí está la privatización de la infraestructura, la privatización de todo, ¿no? ¿Y quién se favorece? Pues el gran capital que pasa invertido en el gobierno deja de hacerlo. Entonces vemos que como la sociedad, ¿no?, está pagando el costo de estos procesos de privatización de los servicios públicos, está pagando el costo de menor generación de empleo, menores salarios, derivados de este capitalismo salvaje que ha llevado a restringir la participación del Estado en la actividad económica. Y esta cuestión, que también está presente en otros mis libros, donde analizo la política fiscal, a la política fiscal no hay que evaluarla en torno al déficit fiscal o en torno al nivel de endeudamiento. La política fiscal hay que evaluarla en torno a su impacto sobre la actividad económica. Si yo incremento el gasto público deficitario en favor de la autosuficiencia alimentaria, en favor del sector agrícola, en favor de la sucesión de importaciones, pues estoy creando efectos multiplicadores internos que van a incrementar la actividad económica, me van a disminuir el déficit del comercio exterior, y esa mayor actividad económica se va a traducir en mayor recaudación tributaria, que va a permitir que volver a disminuir el déficit fiscal que impulsa el crecimiento económico. Pero no, o sea, el Fondo Monetario Internacional, los organismos financieros internacionales están en contra del déficit fiscal. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal va a significar mayor injerencia en el estado de la actividad económica, y la contraparte es disminución de la participación de la cúpula empresarial en la economía. Entonces, de ahí termino, jóvenes, señalando la importancia de estudiar mucho, la importancia de conocer las principales corrientes de pensamiento, que hay que conocer el enfoque convencional, sí, hay que conocerlo, para poderlo criticar. Hay que conocer el enfoque marxista, hay que conocer el enfoque estructuralista latinoamericano de los viejos tiempos, de la CEPAL de hoy, no es la CEPAL que inició en los 60. Hay que conocer los enfoques postkeynesianos. Los enfoques postkeynesianos, cuando yo me ubico, ¿no?, toman tanto de Keynes como de Marx, y porque tenemos bastantes desafíos, y ustedes son la próxima generación de economistas, y necesitamos economistas comprometidos para recuperar la patria que estamos perdiendo. Muchas gracias.